Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zulueta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de diseño de estructuras metálicas, estudiando ya las características que nos permitirán definir un área neta. Podemos indicar que el concepto del área neta es un concepto bastante sencillo. Diríamos que este será simplemente igual a el área bruta de la sección transversal menos el área de los agujeros que se encontrarían en esta sección. Ahora bien, cuando nosotros consideramos ya lo referente al área de agujeros, también tenemos que considerar fuera del diámetro del tornillo que nosotros estaríamos introduciendo, tendríamos que considerar una cierta holgura. Esta holgura se va a componer por un lado por 1/16 pulgadas para poder tener facilidad de colocación del tornillo. A eso nosotros vamos a agregar otras 1/16 pulgadas, frutos del daño por el punzonado que se genera para crear justamente el agujero de nuestro tornillo, y de esta manera estaríamos llegando a un total de holgura de 1/8 de pulgada. Para entender la metodología de cálculo de un área neta, vamos a resolver este ejemplo, en el cual nosotros dispondremos de este sistema de placas sometidas a una carga de tensión P soportada por 8 tornillos. En una vista lateral nosotros podríamos ir a observar la distribución de nuestras placas, donde las placas de los extremos serían una sección de placa de 1/4 por 8 pulgadas y la placa de la parte central una placa de 3/8 por 8 pulgadas. Considerando que el diámetro de nuestros tornillos será de 3/4 de pulgadas, nos piden llegar a determinar el valor del área neta de nuestras plaquitas. Vamos a partir entonces de la definición del área neta. Habíamos indicado que el área neta sería simplemente igual al área bruta de la sección de falla menos el área de agujeros que estarían pasando por esa región. Ahora bien, nosotros tenemos que identificar cuál va a ser esa área, esa sección transversal que se va a considerar como la sección de falla. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta sección, para lo cual entonces podríamos decir que existen dos agujeros que debemos de considerar, este y este. Entonces vamos a empezar ya con el cálculo inicialmente del área bruta. En cuanto al área bruta, nosotros vamos a considerar esta para la placa de la parte central, es decir, la placa que tiene un espesor de 3/8 de pulgada. Entonces podríamos indicar que esta área sería simplemente de 3/8 multiplicado por la longitud que tiene la plaquita, que como nos indican tiene una longitud de 8 pulgadas, dando así un resultado de 3/8 por 8, y nos encontraríamos de esta manera que el área bruta sería simplemente igual a 3 pulgadas cuadradas. Por otro lado, podríamos indicar que nuestra sección de falla tendrá dos agujeros. Cada uno de estos agujeros indicaríamos que tendría una longitud igual a, por un lado, el diámetro del tornillo, que era de 3/4 de pulgada. Vamos a indicar aquí entonces 3/4, más el valor de la holgura que habíamos indicado hace algunos minutos. Esta holgura tiene que ser de 1/8 de pulgada. Entonces, para nuestro caso, nosotros tendríamos que considerar que el área total que estaríamos manejando para los agujeros sería simplemente igual a el número de agujeros que tenemos multiplicado por la longitud que va a tener este segmento, es decir, de 3/4 más 1/8, y multiplicado por el espesor. En este caso habíamos dicho que estamos analizando nuestra placa principal con el espesor de 3/8 de pulgada. Entonces vamos a multiplicar esto por acá, multiplicado por 3/8. Es de esta manera entonces que encontraríamos que el área de los agujeros sería simplemente igual a 0.656 pulgadas cuadradas. Finalmente, solo tenemos que reemplazar estos dos valores en la expresión principal que habíamos planteado. Diríamos entonces que el área neta sería igual a 3 pulgadas cuadradas menos 0.656 pulgadas cuadradas, encontrando de esta manera que el área neta que nosotros debemos de considerar para el diseño por tensión sería de 2.34 pulgadas cuadradas. Hasta este punto entonces podríamos concluir que si nosotros tenemos una hilera de tornillos de manera vertical, nuestro plano de falla se encontraría en esa orientación. Sin embargo, también tenemos que ver el caso en el cual nuestros tornillos pueden llegar a tener pequeños desplazamientos de tal manera de formar un pequeño zigzag sometidos a una carga de tensión. Para este caso inicialmente tendríamos que considerar, claro está, la falla en el plano ABC, es decir, en el plano transversal. Sin embargo, también
también puede llegar a darse el caso en el cual se suscite una falla a lo largo de esa trayectoria, la trayectoria ABDE, donde podríamos indicar que el espaciamiento longitudinal entre tornillo y tornillo lo vamos a describir con la letra S, y el espaciamiento transversal entre tornillo y tornillo lo vamos a describir como G. Entonces podríamos indicar que nuestra área neta para ese tipo de casos sería simplemente igual a el área bruta de la sección transversal que nosotros estábamos manejando anteriormente, menos el área de los agujeros. Hasta aquí la expresión no tiene ningún cambio, pero cada vez que nosotros vayamos a considerar un tramo diagonal en nuestro plano de falla, vamos a sumarle a ese término el valor de S cuadrado dividido entre 4G. Obviamente esto multiplicado por el correspondiente espesor, donde nosotros tenemos que considerar, como habíamos dicho, que S sería simplemente el paso, es decir, el espaciamiento longitudinal, y G sería simplemente el gramil, el espaciamiento transversal. Una vez más vamos a aplicar esos conocimientos en la resolución de un ejemplo. Esto nos indica que tenemos un sistema de placas unidas mediante estos 3 tornillos sometidos a tensión. Las separaciones serán de 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas y 2,5 pulgadas, dando un total de 11 pulgadas en la dirección transversal. La separación que vamos a manejar en la dirección longitudinal sería de 3 pulgadas. Nos indican que el espesor de nuestra plaquita será un espesor de media pulgada y que el diámetro de los tornillos que vamos a utilizar será de 3/4 de pulgada. Considerando esto, nos piden determinar el valor del área neta. Lo primero que tenemos que hacer es lograr identificar cuáles serán nuestros planos de falla. Yo podría empezar diciendo que un primer plano de falla será ese de acá, que pase por los puntos que se van a llamar A, B, C y D. Entonces el área neta que nosotros estaríamos registrando en este plano de falla, en A, B, C, D, sería igual a simplemente, por un lado, el área bruta. El área bruta va a ser la longitud total, que habíamos dicho que son 11 pulgadas, multiplicado por el espesor de nuestra plaquita, que nos decían que tenía un espesor de media pulgada. 11 multiplicado por 1/2. A esto tenemos que restarle el área de los agujeros. En este caso tenemos 2 agujeros en esta región, 1 y 2, menos 2 veces el área de los agujeros, que va a ser el diámetro de los tornillos, 3/4, más la holgura que tenemos que considerar, 1/8. Esto multiplicado por el espesor de la placa de 1/2, obteniendo así un valor de área neta de 4.625 pulgadas cuadradas. Otro posible plano de falla que podemos considerar es ese de acá, que va a pasar por el punto A, punto B, llegaría en diagonal hasta este punto, que lo vamos a llamar punto E, y bajaría hasta esta región en nuestro punto F. Entonces vamos a realizar el cálculo de esto, indicando que el área neta que pase por el plano A, B, E, F va a ser igual a inicialmente el área bruta. El área bruta va a ser exactamente la misma, es decir, de la sección transversal, considerando las 11 pulgadas, es decir, 11 multiplicado por 1/2. A esto tenemos que restarle el número de tornillos que tenemos. Para este caso tendríamos un tornillo, 2 tornillos en este plano. Vamos a decir menos 2 multiplicado por 3/4 más 1/8 multiplicado por el valor del espesor. Ahora bien, en este caso nosotros tenemos este tramo que se encuentra en diagonal. Entonces por cada tramo diagonal nosotros tenemos que sumarle el término de S al cuadrado dividido entre 4G, donde S es el espaciamiento en la dirección longitudinal, vamos a decir 3 elevado al cuadrado, dividido entre 4 veces G, que va a ser el gramil, la distancia transversal que estaríamos manejando, es decir, 3 más 3, un total de 6 pulgadas. Esto multiplicado por el espesor que estamos considerando, nuestro espesor que habíamos dicho que iba a ser de media pulgada. Entonces vamos a anotar esto por acá, media pulgada. Es de esta manera que nosotros encontramos el área neta en nuestra cara ABEF con un valor igual a 4.81 pulgadas cuadradas. Y para finalizar, una tercera opción de plano de falla podría ser esta, ¿no? En el cual nosotros estaríamos pasando por el punto A, punto B, punto C, llegaríamos en diagonal al punto E y finalmente hasta nuestro punto F.
Para este caso entonces tendríamos que nuestra área neta a través del punto A, B, C, E y F va a ser igual a el área bruta de la sección transversal. Como siempre se considera las 11 pulgadas que estamos manejando, entonces será igual a 11 multiplicado por el espesor de la placa de 1/2 menos el área de los agujeros. Para esta ocasión tenemos un agujero, 2 agujeros y 3 agujeros pasando por esta sección. Entonces vamos a ponerle aquí menos 3 multiplicado por 3/4 más 1/8 multiplicado por el espesor de la placa 1/2. En este caso tenemos un tramo diagonal que es ese de acá. Entonces tenemos que considerar la suma del paso S, que va a ser 3, y dividido entre 4 veces G, que va a ser el gramil de 3 pulgadas. Entonces acá tendríamos que sumarle 3 elevado al cuadrado dividido entre 4 veces el gramil de 3 multiplicado por el espesor de la placa de media pulgada. Y es de esta manera que encontramos el valor del área neta que estaríamos manejando en esta sección, es decir, en nuestra sección del tramo A, B, C, E, F, con un valor igual a 4.56 pulgadas cuadradas. Podríamos indicar entonces que el área neta que nosotros tenemos que encontrar sería simplemente el menor valor de estos tres. Tenemos 4.625, tenemos 4.81 y tenemos 4.56, siendo este el menor valor de los tres. Entonces indicaríamos que el área neta va a ser igual a 4.56 pulgadas cuadradas. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaré subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.